Muy buenas y bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección. En esta ocasión tenemos una colección llena de juegos retro que nos recordarán a las épocas de las consolas de los 8 y los 16 bits, y también juegos arcade notables muy interesantes. Y voy a empezar con Chrono Crisis, un juego que también está disponible para Mega Drive y Dreamcast. Hace unas semanas salieron las versiones para las nuevas plataformas y lo primero que te viene en mente es que es un juego que se le parece a dos grandes clásicos, Smash TV por su jugabilidad y Alien Syndrome por su ambientación. Sin duda, el Chrono Crisis es un juego de la vieja escuela, directo, simple y divertido, y lo más recomendable es jugarlo en cooperativo, ya que es un juego bastante desafiante si lo juegas solamente en un jugador. En lo jugable incorpora algunas novedades con respecto a otros clásicos del género, y es que han incorporado al desarrollo el hecho de que cada partida sea distinta y que tengamos que elegir caminos diferentes, de manera que a lo mejor acabamos encontrándonos de golpe al jefe final que hay en cada fase. Además, conforme consigamos superar cada nivel, accederemos a un menú de mejora de personaje, de manera que podremos aumentar algunas de las características como la capacidad de disparo, la velocidad, la cantidad de munición o la cantidad de granadas. La moneda para conseguir estas características son unas medallitas que dejan los enemigos al morir, así que cuando las veamos deberemos de acudir rápidamente, ya que si no desaparecen poco después. El Chrono Crisis es un juego bastante difícil, sobre todo por un motivo, y es que las balas acaban continuamente, así que no hay que abusar de los disparos sin control e intentar rentabilizar la munición. En lo visual, lo cierto es que para ser un juego que funciona en máquinas con 3 décadas de vida, se ve genial. Desde luego, si Chrono Crisis hubiera sido lanzado en aquella época, desde luego hubiera sido un gran referente de los juegos de disparos. Así que me parece un juego muy bueno y divertido de jugar, sobre todo en cooperativo. Mi nota va a ser un 8,4. Continuamos con un juego con una propuesta muy loca, estoy hablando del Pick It Ball, un juego que me ha sorprendido bastante y se puede decir que es un arcade que mezcla los laberintos con los rompecabezas. La historia trata del rey Tarta, que ha creado unos juegos reales, una competición cuyo ganador se casará con la princesa Arco, pero nuestra protagonista, la princesa, decide disfrazarse y participar personalmente en la competición. Durante su aventura, descubrirá el infame plan que amenaza con acabar con toda vida del reino de la estación espacial. En lo jugable es simple pero divertido. El objetivo es comer todas las bolas de tenis que hay en la fase. Eso sí, deberás de utilizar muchas veces la cabeza, ya que la princesa engorda cada vez que se come una bola de tenis, y a veces tendrá que vomitarlas para poder avanzar en los laberintos. También es importante intentar acabar lo más rápido posible las fases, para conseguir mejores puntuaciones y así desbloquear nuevas fases del mapa e incluso zonas secretas. El punto fuerte del juego sin duda es su modo aventura, con más de 200 niveles divididos en 5 mundos, y en cada mundo tendremos que luchar contra un jefe final. Además también podremos crear nuestros niveles o jugar niveles locos creados por otros usuarios. En lo visual me ha parecido un juego muy pintoresco, tiene un estilo único y bastante original, con un acabado en la presentación muy buena. En definitiva, es un juego que me ha gustado bastante y para quien le guste los juegos laberinto, estoy seguro que este juego le enganchará para muchas horas. Además tiene un estilo único y muy original en su propuesta jugable. Mi nota es un 8,5.
Como en todas las colecciones, intento recomendar grandes joyitas que encuentro, y esta vez hay dos juegos de aventuras que nos recordarán a la época de los 8 bits de la NES. El primero es el Armor Tale, un juego de acción y plataformas ambientado en un mundo mágico de fantasía. El objetivo es conseguir los 4 conjuntos de armadura mágicas para acabar con la amenaza demoníaca que amenaza al reino. El punto fuerte del juego es lo jugable, los controles responden genial y cada armadura nos dará unas características especiales a nuestro protagonista para poder avanzar en la aventura. Además está a un precio muy bajo y para quien le guste las plataformas tipo NES, estoy seguro que le gustará mucho. Mi nota un 8,2. Y el segundo juego retro de 8 bits que quiero recomendar es el Cathedral, otra aventura de plataformas y acción donde nuestro protagonista es un caballero que está atrapado en un vasto mundo. Contiene más de 600 mazmorras para explorar, áreas, secretos y acertijos únicos. Cada área del mundo está diseñada para ser distinta y única con sus propios rompecabezas y también con sus jefes finales. Cathedral es un Metroidvania de la vieja escuela fabuloso, con controles muy efectivos y bastante desafiante, muy completo prácticamente en todos los apartados. Mi nota un 8,3. Continuamos con un juego Yo contra el barrio que está recibiendo muy buenas críticas en Steam y su nombre es The Takeover, un beat'em up de desplazamiento lateral inspirado en clásicos de los 90 como Streets of Rage o Final Fight. Lo he estado jugando en cooperativo con un amigo y me ha parecido un juego bastante bueno en todos los apartados. Es como un Streets of Rage pero vitaminado gráficamente y con más posibilidades jugables.
Al principio tendremos que elegir con los 3 típicos personajes de esta clase de juego, más uno para desbloquear. Tiene 3 modos de juego: el arcade, supervivencia y desafío. Contiene 7 fases con más de 20 ubicaciones diferentes, con un acabado gráfico bastante currado y una banda sonora muy interesante. En lo jugable tiene un sistema que puedes combinar golpes y patadas, y si mantienes el combo generará más rápido una barra especial llamado Super, que te permitirá desencadenar ataques más devastadores. Durante las fases también puedes usar armas, palancas y espadas. Además, cada personaje está equipado con un arma secundaria única. En definitiva, un interesante juego, Yo contra el barrio, con un estilo visual muy llamativo y que en cooperativo es bastante divertido de jugar. Mi nota, un 8,5. A finales de los años 90 teníamos grandes arcades de disparos como Guerrilla War, Ikari Warriors o The Wing Cobra, pero lo que nos propone I Hate Running Backwards es un homenaje a estos juegos, pero en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Esta es la propuesta que nos propone este arcade ambientado de las series de Serious Sam y con personajes y celebridades muy conocidas. Olvidaros de las historias, estos juegos simplemente están para divertir y destruir todo lo que se ponga por delante sin preguntar. A nuestra disposición tendremos una serie de héroes, 2 en un principio, pero poco a poco iremos desbloqueando otros personajes con diferentes características. No te creas que esto va a ser un paseo por las nubes, el juego es bastante difícil, necesitarás muchos reflejos y habilidad para terminar las fases. Eso sí, el cooperativo local ayuda mucho para facilitar la tarea. En definitiva, una propuesta directa y divertida que a lo mejor se puede hacer algo repetitiva, pero a quien le guste los buenos desafíos y la serie Serious Sam es un juego que divierte lo suyo y vicia bastante. Mi nota, un 7,6. People turned into mindless puppets. Guilty all the same. The man behind the mask will stand before them and finish what they started, whispering chaos and destruction as they sink into oblivion. Tonight, I take my first steps towards my grand plan, and it will be magnificent.
Nothing will shatter my determination. Y para terminar os voy a dejar con un pequeño gameplay de la demo de Steam Dolls Order of Chaos, juego que está aún en desarrollo y en acceso anticipado. Es un juego de acción y plataformas con pequeños toques de sigilo, con una ambientación muy buena, steampunk bastante interesante. Así que yo mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! You are not forsaken. I am here, and I will give you anything you truly desire, as long as you promise to love me forever. Again. That's tempting. But I'm not really into that kind of commitment, whatever you are.